tenemos por nuestra transmisión en directo al abogado del imputado Cruz, Miguel Cruz. Él es el abogado Manny Sierra. Él junto con otro abogado que fue incluso fiscal son los que tienen la representación o tendrán la representación legal a partir de este momento de este hombre. Así que yo le agradezco muchísimo a Sierra que haya aceptado esta conversación temprano en la mañana. Sierra, muy buenos días. Vamos a decir... Gracias, muy buenos días a ustedes. Sierra... Buenos días al país. Perfecto. Y externando de inicio las lamentaciones por múltiples razones. Estamos hablando de una persona que es abogado, una persona que de alguna forma teníamos cercanía, conocíamos, de manera que la situación es difícil. Se trata de un asunto de unas personas que tenían varios años tratándose, eran amigos desde muy joven, una relación muy cercana entre familia y familia, y hay datos que son difíciles y que uno solamente lo saben dos personas, el vivo y el muerto. Manny Sierra, cuéntanos un poco, sabemos que en las últimas horas ustedes en el día de ayer emitían un comunicado. ¿De qué va ese comunicado? Es la primera vez, debo decir, que los abogados, de hecho no se tenía idea de quiénes eran los abogados formalmente, los abogados del señor Miguel Cruz hablan a la prensa. Entonces me gustaría un poco también conocer quiénes son ustedes que van a estar representándolo. Yo sé que estás junto con otro abogado y también los términos de ese comunicado. Bien, eso es la posición de la familia. Nos ha hecho portavoces de la situación, de que lamenta la situación ocurrida, sobre todo la situación de la hija, la que se menciona en la solicitud de medida de coerción. Es importante aclarar que cuando él está en el ministerio, él hace contacto con ella luego de la ocurrencia de los hechos. Ella va al ministerio e identifica como hija de él. En ese momento llama al hijo de Orlando, Jorge Mera, a Jorge Villegas, y le comunica la situación de lo que estaba pasando. Ella también se identifica con las autoridades que estaban ahí como su hija, porque hasta ese momento tenía datos precarios de lo que había pasado. Una vez estando allí, ya hablando con las autoridades, minutos después le llama a su papá. Ella se identifica con las autoridades que están al lado de él, y él, distinto a lo que dice el Ministerio Público, en este caso la Procuradora General de la República, en la participación que tuvo y en los datos que levanta en la medida de coerción, no Rosalba Ramos, que es la fiscal del Distrito Nacional, es bueno aclarar ese punto. Él le dice que vaya para entregarse con él, para que ella lo acompañe, para preservarle la vida en la iglesia. Distinto a lo que dice la medida de coerción, es que la llama para fugarse o irse con ella. No, eso no es la verdad. Y ese dato lo tenía la Procuradora General de la República, porque a ella, a la joven, la llevan desde el ministerio hasta la Procuraduría General de la República y ella le comunica esos datos. De manera que yo no sé por qué razón el Ministerio Público coloca este dato afirmando que cuando él lo llama a ella es para que lo recoja para fugarse. Si entra en una misma contradicción, porque es el mismo cura que dice que cuando él llega a la iglesia se identifica y dice que había matado a una persona. Por tanto, ya el cura estaba en contacto con las autoridades también y no podía ella entonces irlo a recoger para fugarse, cuando es ella la que ha comunicado parte de los hechos a las autoridades y Manuel, se identifica con las autoridades. Manuel, mira, vamos a hablar un poquito ahora de la situación de la hija, pero antes quisiera hacerte algunas preguntas. ¿Has podido hablar con el victimario? Bueno, según las autoridades, él ha admitido. Con el señor Cruz, ¿tú has tenido alguna conversación hasta ahora? No hemos podido hablar. Digamos, no he podido verlo. No quisiera afirmar que no me han permitido verlo, sino que no he podido verlo. Traté de ir y los agentes que están ahí
me comunicaron que por disposición expresa de la Procuraduría General de la República, no por la fiscal del Distrito Nacional, no podíamos tener contacto con él. Por tanto, hasta este momento no hemos conversado con él. ¿Y la hija qué le ha dicho, la hija del imputado, qué le dice a usted? Bueno, la hija me ha comunicado que lamenta la situación, que son relaciones muy cercanas y que al pasar de los días, si se hacen investigaciones objetivas, muchos datos podrían aflorar. Es lo que me ha comunicado hasta ahora, de manera muy lacónica. ¿Qué tipo de datos dice ella que pueden aflorar? No me comunicó otros datos, sencillamente me dijo esa situación nada más, que su papá era un poco cerrado y que esos negocios los manejaba muy a espalda de ella. Ella vive con su mamá, es bueno aclarar eso, son divorciados ya hace un gran tiempo, no preciso cuántos años, pero ella vive con su mamá y él vive en otra parte, no viven juntos. Quiero preguntarle... Sin embargo, como hija al fin, sí, tienen contacto permanentemente. ¿Usted o alguno de los abogados que defiende al señor Cruz ha tenido contacto con él? No, porque estamos los dos juntos. Ya, no ha tenido ninguna conversación. Es que yo, según fuentes penitenciarias, pensaba que ustedes sí habían tenido la oportunidad de conversar con él. No hemos podido tener contacto con él personalmente para hablar con él, cómo hablan los abogados con un cliente para conocer la situación. ¿Ni por teléfono? No. Tampoco. Con respecto y entonces, perdón Edith, ¿sí? no me queda claro, ¿quién lo escoge a usted como abogado del señor Miguel Cruz? Si él no ha hablado Los familiares, okay. Los familiares. Los parientes. Los familiares. Okay. Hay un dato que usted ofrece. Primero, el tema de la hija. Según el expediente, una vez él ha cometido los hechos, llama a su hija. Su hija entra a medio ambiente, o sea, está en medio ambiente. De hecho, se preguntaban por qué estaba ahí. Y por eso ella no logra llegar posteriormente a la iglesia. ¿Cómo le explica a ella qué fue lo que ella hizo? ¿Por qué razón ella estaba presente? O sea, sería bueno saber bajo qué circunstancia, qué le dijo él cuando la llamó, cómo se explica esa presencia de ella en cada momento. Le dijo que tenía una situación difícil en el ministerio, que pasara por allá, porque él quería entregarse. ¿Y en qué, dónde y ella llega y le comunica eso a las autoridades. ¿En qué momento se da cuenta ella que su padre ha asesinado a Orlando Jorge Mera? ¿Y dónde vive para saber más o menos el tiempo que se Cuando podía? llega al ministerio. ¿Se da cuenta que él ha asesinado a Orlando Jorge Mera? Sí. Ella vive no muy lejano del sitio. Estamos hablando Por prudencia de... no quisiera mucho identificar la dirección de ella. No se preocupe. Bueno, está identificada, pero no hay problema. Porque está en todas las medidas y demás. Hay un detalle. Cuando ella llega, ¿qué hace ella entonces? Una vez ella se da cuenta, se comunica con alguien, trata de salir de ahí, ¿cuál es su actitud? No, se lo comunica a las autoridades y también llama al hijo de Orlando Jorge Mera y le dice la situación. Ella es la que llama al hijo de Orlando Jorge Mera. De manera que... Pregunto, correcto, de manera que lo que dice la Fiscalía es un hecho interpretado, no es la verdad de los hechos y ese dato lo tenía el Ministerio Público desde el primer momento. A mí me extraña, si se quiere hacer una investigación con objetividad, ¿por qué no se colocó así como ella se lo manifestó? Bueno, y prefieren interpretar ese hecho. Bueno, habrá oportunidad en las audiencias de discutir muchos aspectos, supongo que algunos incluso no están saliendo en este momento. Hay un tema con la compañía que el Ministerio Público señala que pretendía exportar desde este país baterías usadas y que él estaba como intermediario para conseguir los permisos. Aunque usted me dice que no ha hablado con su cliente de forma técnica, ¿la hija le ha mencionado algo? ¿Ella conoce esta compañía? ¿Le ha dicho algo a propósito de esta situación?
No, no maneja los datos porque le había dicho con anterioridad que ella me comunicó que su papá era muy cerrado en sus negociaciones, que de hecho ahora es que ella se está enterando, conforme a lo que está saliendo en la prensa, de la existencia de algunos negocios que ella no conoce absolutamente nada de las actividades de su Le hago papá, la a pregunta. pesar de que tenían una cercanía. Ok, le hago la pregunta porque anoche la periodista Alicia Ortega entrevistó a los dos dueños de esta compañía. Es un ciudadano suizo y un ciudadano israelí. Ellos contaron muchos detalles de que este hombre, alguien se los recomendó, se pusieron en contacto con él para facilitarle conseguir el permiso para hacer esa exportación, y que lo conocieron y él se ofreció a llevarles al ministerio. Los llevó al ministerio, saltaron todas las normas de seguridad, no tuvieron que acreditar ni un documento, ni pasar vallas, nada, entraron, que se reunieron incluso con el ministro, dicen ellos, y que posteriormente sostuvieron varios encuentros con él. Él terminaría pidiéndole $20,000 por sus gestiones y pidiéndole ser socio de la compañía. Ellos dicen que no le dieron dinero. Y uno de los aspectos que me llamó la atención es que ellos dijeron a la periodista Ortega que en una de esas reuniones estuvo presente su hija. No sé si usted ha tenido oportunidad de conocer este dato, o de si, por eso le preguntaba si ella le hizo algún tipo de referencia de conocer esa empresa. No, no manejo ese dato. Más adelante hablaré con ella y se lo preguntaré. ¿A qué se dedica esta joven? ¿Qué hace ella? ¿Es abogada? ¿Qué es? Por prudencia yo prefiero no revelar la parte de su actividad productiva. De todas maneras, ella no Porque figura como imputada, ella no ¿no? tiene nada que ver con los hechos que han ocurrido. No. Pero eh, además de eso, ella no tiene nada que ver con los hechos que han ocurrido. Sí, ella lo que... Aquí la parte... pudiéramos criticar más la falta de... Perdón, pudiéramos criticar más la falta del incumplimiento de los protocolos, más que tratar de relacionarla a ella con unos hechos donde cada uno es adulto, donde cada uno tiene una actividad económica distinta y donde todas las partes viven alejados. Sencillamente se mantiene una relación natural entre padre e hijo. ¿Tiene antecedentes de violencia este señor? Bueno, usted ha subido ahora su defensa y me imagino que parte del contexto es estudiar esa realidad de su cliente. ¿Es un hombre violento? ¿Tenía algún tipo de antecedentes? ¿Cuál es la hipótesis de lo que pudo haber ocurrido para llegar a esta situación? No, es que hasta este momento, hasta que nosotros no hablemos con él y tengamos algunos datos para poder contrastar y que las autoridades sigan la investigación de manera objetiva, eso evidentemente que pudiera salir. Yo creo que las partes, la familia también del occiso tenía una vinculación muy próxima con él, pudiera aportar algunos datos y algunos amigos en común que también se manejaban frecuentemente. Nosotros, por los datos que dispongo, este hombre es un paciente neurológico, es epiléptico. ¿Tiene algún tipo de enfermedad adicional que usted maneje, que usted sepa? Esas son de las cosas que nosotros vamos a conversar con él, y si es así, pues entonces ya procuraremos con las autoridades de que se hagan las evaluaciones correspondientes para determinar si es así o no. ¿Qué van a pedir ustedes en el conocimiento de la medida de coerción? El Ministerio Público pide prisión preventiva. Según la calificación jurídica que están dando a estos hechos, podría incluso alcanzar una penalidad de hasta 40 años. ¿Cuál va a ser la posición de la barra de la defensa? Es a las 9 de la mañana de hoy. En lo que tiene que ver con la medida de coerción, sí. En lo que tiene que ver con la medida de coerción, nosotros como abogados también debemos respetarnos. Ahí hay unos hechos, o un hecho, no hay más, hay un solo hecho. Es evidente, eso hay que tener el tiempo suficiente para hacer la investigación. Entendemos que la medida de coerción se impondrá de caja, ningún juez se va a atrever a no imponer medida de coerción, la imponen por cosas más insignificantes, de manera que uno como abogado tiene que respetar. Está el dolor de la familia vivamente todavía. Entonces,
Yo quiero ahí ser un poco prudente. Quiero que las cosas fluyan sin mayores dificultades. Licenciado, me Ya gusta... lo otro será de lo que ha de venir en el tiempo. Claro, licenciado, quisiera saber, usted comunicó que la hija de, pues, el acusado se comunicó con el hijo de el ministro Orlando Jorge Mera, entonces quisiera saber cuál fue la respuesta al momento de ella comunicarse con el hijo del ministro, de comunicarle lo que había sucedido. Imagínense, la respuesta se quedó callado. Cuando ella le comunicó, mira, te estoy comunicando lo que acaba de pasar con mi papá, con tu papá. Fíjate la relación, a la primera persona que ella llama y le comunica esa situación, a quien atina a llamar, es al hijo de Orlando Jorge, lamentablemente. Y Esa ella, es la verdad de los hechos. el que acaba de Ella pasar, también comunicó ese dato a la fiscalía. ¿mi papá con tu papá o le dice tu papá está muerto? Es ella que le comunica que el padre ha muerto. No, porque ella no manejaba, sabía que había pasado una dificultad y ya se estaba en el escena, se manejaba la parte de los disparos, pero todavía ella no sabía si había muerto o no. Okay. Pero sabía que había pasado una situación difícil. Por igual quisiera saber si ella le ha comunicado, porque se ha hablado mucho del tipo de trabajo o de relación que el acusado tiene con el Ministerio de Medio Ambiente. ¿Qué ella le ha dicho a usted que su papá realizaba? ¿Cuáles eran sus funciones en ese ministerio? Mira, es que ella me dice que mi papá era muy cerrado con su forma de proceder, con sus negocios. Sí, ella sabía que había una relación fluida porque digamos que cuando ella nace, ya esa relación venía arrastrándose y venía arrastrándose, lo mismo ocurre con los hijos de Orlando. Tengo entendido, conforme a lo que ha salido en los medios de comunicación, que Orlando fue abogado de él, que su hermana fue abogado de él. De manera que es una situación muy difícil de una relación bastante fluida y muy antigua. El que cliente... Lo que queda en este momento es rogarle a Dios que repare esas heridas. ¿El cliente suyo tiene todavía vigente la armería o está cerrada la armería? ¿Su situación económica era precaria, estaba en quiebra o no? ¿Usted qué sabe de eso hasta este momento? Es que si no he podido hablar con él y la hija, que es, digamos, la más cercana por razones de sangre, me ha comunicado que él manejaba sus negocios fuera de la relación con ella y no hemos comunicado con él. Esos datos tampoco se los puedo precisar. ¿Usted tiene alguna precisión de si él tiene algún tipo de antecedente penal? No le puedo precisar ese dato y de haberlo tenido lo hubiese levantado el Ministerio Público porque tiene acceso a toda esa información. De manera que si no lo colocan en la medida de coerción, entiendo yo de manera lógica, es que no existe. Tengo entendido que tiene una medida de coerción, pero es por un accidente de tránsito. Pero bueno, digamos, un accidente de tránsito, su calificación no necesariamente es penal. La medida de coerción en el día de hoy se va a conocer a las 9 de la mañana. ¿Qué usted espera que pase? ¿Usted puede precisar un poco? Yo sé que usted además de usted en la barra de la defensa está Ivo René Sánchez Díaz, es un abogado que fue fiscal, hasta no hace mucho tiempo era fiscal Sánchez Díaz, es su socio, ¿no? Son ustedes dos los que asumen la defensa y hoy estarán presentes en esa audiencia. Técnicamente, ¿qué pasa en el día de hoy? Es positivo. ¿Qué usted le diría a la gente? ¿Qué pasa en el día de hoy? Es a las 9 de la mañana. No, sencillamente iremos a la medida de coerción y escucharemos los planteamientos del Ministerio Público. Yo creo que por respeto a la familia, a la sociedad, las cosas hay que dejarlas que fluyan. Inclusive por la misma seguridad del imputado. ¿Usted cree que la seguridad de él podría estar en riesgo? ¿Pedirán algo especial para él? Es que esos son datos que no se pueden, digamos, precisar, porque fíjate lo que acaba de ocurrir, son cosas que uno no pensaba que podrían suceder, ¿verdad? Conforme a los datos que aparecen. Eso, vamos a ver, todavía aparece como dentro del marco del principio de inocencia, hasta que la investigación no aflore en su totalidad.
No sabemos si se determinará que es un crimen, que es un homicidio y cuál sería la pena. ¿Por qué? Porque eso va a aflorar a partir de la investigación que se vaya realizando y de los datos que vayan aflorando. Yo creo que algunas veces es una de las cosas que se le debe criticar al Ministerio Público, que le asume al país con este dato y con otros datos posiciones muy firmes y luego entonces en los tribunales las cosas van variando conforme a las pruebas que van apareciendo y de las cosas que surgen en las tablas mismas de los procesos. Bueno, seguiremos en contacto. Esto es un caso que va para largo. Le agradezco, Sierra, que usted haya aceptado esta conversación temprano. Sé que tiene ese trabajo, que a las 9 de la mañana estarán en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. Muchísimas gracias. En el caso de Sierra, que es un abogado que lo conozco desde mucho, pues él ha aceptado esta conversación y lo hacía desde sus oficinas, gracias a José Cruz, que ha estado haciendo la transmisión en vivo y directo para este programa.